Ya a finales del año 2013, en el Congreso de los Diputados, votamos a favor de la toma en consideración de una proposición de ley de Izquierda Plural para instar al Gobierno de España a tomar medidas para hacer frente a la pobreza energética. Y el pasado día 27 de febrero, en este Parlamento, votamos también a favor de una iniciativa del Grupo Socialista, a pesar de haber presentado una enmienda de totalidad, con cuyo punto 5 se instaba al Gobierno vasco a que, en tanto el Gobierno de España no asuma esta responsabilidad en el ejercicio de la capacidad de autogobierno, establezca las medidas que sean necesarias para impedir que a ningún ciudadano se le pueda cortar el suministro de luz, el agua o el gas si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas, en especial en las épocas de mayor demanda. Texto que el Grupo Socialista nos recuerda en la justificación de la iniciativa de hoy. Esto se aprobó el día 27 de febrero y el Gobierno vasco ha incumplido este mandato parlamentario, pero en todo caso UPyD votó a favor de esa propuesta. No solo eso, recientemente, concretamente el pasado día 7 de noviembre, durante el pleno monográfico sobre pobreza y lucha contra el paro, UPyD planteó una propuesta de resolución pidiendo al Gobierno vasco medidas específicas para luchar contra la pobreza energética. Llegamos a una transaccional con el Grupo Socialista, pero esta transaccional, firmada con el Grupo Socialista, no salió adelante porque así lo decidieron el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y Bildu. Pero nosotros hicimos ese esfuerzo de firmar una transaccional con el Grupo Socialista. No salió porque el resto de grupos votó en contra. Aportaré algunos datos que ya, recordé durante ese pleno monográfico. Según el reciente informe de la Fundación Foessa, el 45,3% de los vascos se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Solo el 38,1% de la población vasca no se ha visto afectada económicamente, mientras que quienes están en riesgo severo de exclusión y de pobreza son el 17,6% de los ciudadanos, esto es, unas 113.000 personas. Alerta este informe de que los hogares con más riesgo de caer en la pobreza si se prolonga la actual situación económica son aquellos donde viven hijos menores. Los recortes de los servicios públicos han hecho, según este informe, que 2 de cada 10 personas se encuentren afectadas por la exclusión sanitaria en lo referido a la imposibilidad de seguir los tratamientos médicos prescritos y de asegurar una alimentación suficiente y equilibrada. La encuesta revela también que 4 de cada 10 hogares vascos han tenido que reducir los gastos destinados a alimentación. Los datos, por lo tanto, son los que son y queda perfectamente evidenciado que la pobreza, la desigualdad, la precariedad laboral de miles de ciudadanos son los principales problemas que existen a día de hoy en Euskadi y que, por lo tanto, este Gobierno tiene que centrarse en resolver principalmente estos problemas. Y los grupos parlamentarios tenemos que hacer todo lo posible para obligar, cada uno con sus armas y con su fuerza y con su número de parlamentarios, para obligar a este Gobierno a que cumpla esta serie de mandatos parlamentarios, cada uno con su número de parlamentarios, cada uno con su responsabilidad, no solamente a través de iniciativas parlamentarias, a través de PNLs que muchas veces no se cumplen, a través de otras medidas, a través, por ejemplo, de la negociación presupuestaria. Y decíamos en aquel pleno monográfico que es posible que se nos diga que la situación de Euskadi es mejor que la situación del resto de España. Y siendo esto cierto, tampoco podemos obviar que la situación en el País Vasco ha empeorado en los últimos años y que, en todo caso, hay muchos miles de ciudadanos que lo están pasando mal, más allá del sistema vasco de protección social. Hay miles de vascos que padecen pobreza, pobreza infantil y pobreza energética. En julio de 2013, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco hizo públicos también los datos recogidos en el primer estudio monográfico realizado en Euskadi sobre pobreza infantil. Y los datos son los que son, y nosotros los recordamos en ese pleno monográfico. En diciembre de 2012, la encuesta de pobreza y desigualdades sociales ya había revelado que la crisis había duplicado el número de familias vascas sin recursos suficientes para atender a corto plazo sus gastos habituales, 124.000 frente a las 66.000 de 2008. Es decir, las cosas han empeorado en los últimos años y especialmente en los últimos meses.
Además, recordábamos hace menos de un mes en este pleno monográfico que se ha producido en este último año un incremento de la llamada pobreza energética. Efectivamente, tal como se ha dicho, la pobreza energética existe. Y a día de hoy, 150.000 familias vascas dedican un gasto desproporcionado a la energía doméstica. La pobreza energética, aquella que padecen aquellas familias incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus viviendas, afectaba en Euskadi en 2012 al 4% de los hogares, lo que se traducía en 87.000 personas. Hace algunos meses ya hablábamos de 90.000 afectados. Y en ese pleno monográfico del pasado día 7 de diciembre dijimos, en fin, todo esto y presentamos varias propuestas de resolución para instar al Gobierno vasco a presentar distintos planes. Un plan contra la pobreza que incluyera medidas concretas contra la pobreza infantil. E instábamos también al Gobierno vasco a plantear medidas concretas para hacer frente a este drama de la pobreza energética. Y alcanzamos, tal como decía antes, una transaccional que se votó y que rechazó la mayoría de este Parlamento. El Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y Bildu rechazaron esta propuesta de transacción debatida aquí hace 20 días. Y aún hay más, porque hace 2 días, con motivo de la negociación presupuestaria, en fin, este es otro debate, ¿no? ¿Para qué utiliza cada partido político la negociación presupuestaria? Nosotros, hace 2 días, entregamos al Gobierno vasco un documento con 21 medidas concretas, 21 condiciones que nosotros planteábamos para aprobar los presupuestos de este Gobierno. Entre estas medidas está la puesta en marcha de medidas concretas para hacer frente a la pobreza energética. Esperamos la respuesta del Gobierno vasco. De momento no hemos sido respondidos. Quizás podamos ser respondidos a lo largo de la tarde de hoy o mañana para decidir si finalmente presentamos nuestra correspondiente enmienda de totalidad. Pero quiero decir con esto que nosotros, cuando negociamos unos presupuestos con este Gobierno, todo aquello que consideramos fundamental tratamos de trasladarlo al Gobierno y planteamos condiciones, por supuesto teniendo en cuenta que somos un solo parlamentario, pero en todo caso pensamos que es nuestra obligación hacerlo y hablar de medidas concretas. Obviamente, el sistema vasco de protección social supone un dique de contención al incremento de la pobreza, pero en todo caso no está siendo suficiente, señor Carro, no está siendo suficiente. Ojalá estas medidas que nosotros hemos planteado, ya que alguno veo que se ríe y sonríe, pudiera ser planteada por grupos que efectivamente tienen más parlamentarios que UPyD para obligar al Gobierno vasco a tomar esta serie de medidas. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días y si efectivamente todos los partidos políticos anteponen los intereses de los ciudadanos a los intereses de sus propios partidos políticos. En todo caso, estamos en el año 2014, estamos hablando de pobreza en el conjunto de España, estamos hablando de pobreza en Euskadi, estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de que los datos están cada vez peor, estamos hablando de pobreza energética. Estamos hablando de gente que pasa frío en su casa. Estamos hablando de gente que tiene que pensar si paga la factura de la electricidad o paga otra cosa, o paga la comida de sus hijos, o paga otras necesidades básicas y fundamentales. Nosotros, en fin, no éramos muy partidarios de hablar de pobreza energética, preferíamos hablar de pobreza en general, pero en todo caso hay que reconocer que el propio Consejo Económico y Social Europeo ha introducido este concepto de pobreza energética. Todos estos datos señalan que hay que tomar medidas y que este Gobierno, el Gobierno autonómico vasco, puede tomar medidas si quisiera. Tiene que elegir cuáles son las medidas que aprueba en esos presupuestos. Nosotros le hemos planteado algunas: un plan contra la pobreza, un plan contra la pobreza infantil, incremento de las AES, incremento de la RGI, medidas específicas para luchar contra la pobreza energética. En conclusión, ya digo, vistos los datos relativos al desempleo, a la precariedad laboral, a la pobreza infantil y a la pobreza energética, nosotros volvemos a exigir al Gobierno que haga algo más que decir que tenemos un buen sistema de protección social, porque este sistema de protección social, siendo bueno, no está siendo suficiente para llegar a todos los ciudadanos que necesitan recursos para llegar a final de mes. Yo no sé si esta transaccional va a salir adelante o no, y tampoco sé si
en el caso de que saliera adelante, este gobierno iba a cumplir este mandato parlamentario, porque otros mandatos parlamentarios no han sido cumplidos. En todo caso, nosotros más no podemos hacer. Es decir, un grupo parlamentario, cuando firma una transaccional con otro grupo parlamentario, lógicamente tiene que medir los apoyos con los que cuenta. Con lo cual, cada uno tiene que, en fin, actuar según su responsabilidad. Yo, señora Rojo, le dije, si usted mantiene la iniciativa original, voto a favor de ella. Usted ha decidido votar o firmar una transaccional con otro grupo. Usted tiene que medir sus fuerzas. Nosotros no podemos hacer más. Nosotros no podemos hacer más. Nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Votamos la iniciativa del pasado día 27 de febrero. Defendimos una propuesta semejante a esta en el último pleno monográfico. Firmamos una transaccional con ustedes y hemos trasladado esta condición al Gobierno vasco como una condición presupuestaria. Ustedes sí pueden hacer algo más, en lugar de lanzar soflamas. Ustedes pueden preocuparse más por los ciudadanos y menos por los intereses de los partidos políticos, de su partido político. Ustedes pueden hacer algo más. Yo no puedo hacer más. Ustedes sí. Si les interesa tanto el asunto, exijan al Partido Nacionalista Vasco y al Gobierno vasco que incluya este asunto como condición sine qua non para apoyar y votar a favor de los presupuestos. Ustedes pueden hacerlo. Hablen de la renta de garantía de ingresos, hablen de las ayudas de emergencia social, hablen de un plan para luchar contra la pobreza y contra la pobreza infantil, hablen de medidas específicas para luchar contra la pobreza energética, hablen de esto y díganle al Gobierno vasco que o incluyen este asunto o no hay presupuestos. Ustedes pueden hacerlo porque tienen más parlamentarios que UPyD. A cada cual, por lo tanto, su responsabilidad. Ustedes en esa negociación, ustedes en esa negociación han incluido otra serie de asuntos. Ustedes habrán incluido, me imagino, cantidades presupuestarias para determinados ayuntamientos del Partido Socialista. Esto es pensar en los intereses del Partido Socialista en lugar de pensar en los intereses de los ciudadanos. Todavía están a tiempo. Haga usted, señora Rojo, menos caso al señor Txarli Prieto y haga más caso al conjunto de los ciudadanos. El señor Txarli Prieto es solo uno y los vascos somos más de 2 millones. Por lo tanto, haga menos caso al señor Txarli Prieto. Haga menos caso a lo que le ha dicho antes que me dijera usted a mí y haga menos caso ahora, no le haga tanto caso y escuche. Haga usted eso si quiere, si tanto le importa este asunto. Exija, por lo tanto, al Gobierno que incluya medidas específicas para luchar contra la pobreza energética. Pero, en realidad, no les interesa este asunto. Usted firmó esta transaccional voluntariamente para perder. Usted firmó esta transaccional para perder, salvo que el Grupo Popular se abstenga o algún otro grupo, que todo puede ser. En todo caso, como este Gobierno no cumple los mandatos parlamentarios, lo importante no es lo que ocurra hoy, sino lo que ocurra en los próximos días en esa negociación presupuestaria a la que ustedes dan tanta importancia.